Yo lo único que espero es que el escándalo del video de tu hermana no vaya a salir antes de su concierto del Nokia. Yo no veo mayor problema en el asunto, pa. Yo creo que nos estamos ahogando en un vaso con agua. ¿Cómo que nos estamos ahogando en un vaso con agua, Gustavo? ¿No te das cuenta de la magnitud de esto? ¡Es un escándalo, mijo! Pues sí, pero... Y yo no estoy de acuerdo con él, ¿eh? De ninguna manera. Pero veo a tu hermana muy preocupada y sé que le puede dañar en su imagen. Pa, hasta ahora todo lo que ha pasado negativo con mi hermana, lo único que ha hecho es incrementar sus fans, ¿o no? Pues sí, mijo, pero era diferente. Su público la veía como una víctima de los hombres. Primero de Trino y luego de Juan, de esos desgraciados. Pues sí, papá, precisamente por eso. Ella ha sido una víctima de esos... ahora de este güey de la banda. El público la va a apoyar. No sé, me preocupa muchísimo. Esto es un escándalo moral, Gustavo, es muy fuerte, puede afectar la carrera de tu hermana. Pues sí, pa, pero yo creo que las fans que escuchan a Jenny Rivera, pues ya no son las mismas que escuchaban a Pedro Infante. Ellas son como su canción, parranderas, rebeldes y atrevidas. Llévala todo por culpa de ese borracho, hombre. Juan, lo mejor es que nos calmemos. Estar así no nos ayuda. ¿Cómo la voy a calmar si es mi hermana? ¿Pero qué pasó? Es que alguien lanzó una cerveza y le pegó un músico de la banda. Por poco golpean a Jenny. Ay, mi hermana ya venía cargada con tantos problemas. Más, pues preguntó quién había sido y un levantó la mano. ¿Y el muy desgraciado tuvo el descaro de admitirlo? Sí, lo subieron al escenario y ¿qué crees que hizo Jenny? ¿Qué pasó? Pues le estampó el micrófono y le partió la cabeza, hombre. El micrófono de diamantes. Vale madre los diamantes. No. Hay que arreglar esta situación, hay que sacar a mi hermana de ahí, hombre. A ver, llama a los abogados y yo llamo a mi familia, a mi jefe, a ver qué dicen de esto, hombre. Vale, yo me encargo, Juan. Pero por el amor de Dios, Juan, ¿cómo es posible que no hayas acompañado a tu hermana a la estación de policía, oye? No. Vas y la sacas. A nosotros no nos da tiempo, entiéndelo. Ándale, pues, muévete. ¿Qué dijo? Pues que no hubo manera de evitar la detención. El tipo está muy mal herido. Pero es que ¿cómo mi cuñado pudo romperle la cabeza a un fan si ella los defiende? Pete y yo tenemos mucha responsabilidad en eso. Nosotros enseñamos a mi hermana a defenderse, pero pegarle a alguien en un concierto... Bueno, todos sabemos que la Jenny tiene su carácter, ¿verdad? Pero Brenda tiene razón. Algo grave debe haber pasado porque mi hermana da la vida por su público. Claro, no, es que todo esto tuvo que haber sido un error. Yo soy testigo de lo mucho que Jenny ayuda a sus fans. No la vamos a juzgar aquí porque no sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Ya mañana la prensa la va a linchar, ya me imagino. Pobre mi hija, que de veras no sale de una cuando ya le está cayendo otra. ¿Cómo está tu familia, Juan? ¿Cómo se tomaron la noticia? Pues bien, hombre, pero yo estoy preocupado a ver si puedo sacar a mi carnala de esto esta noche, hombre. Seguramente va a tener que pasar por la corte. ¿Y pudiste averiguar sobre el hombre? ¿El golpe fue muy grave? Nah, le metieron unos puntos ahí en la cabeza, pero ¿lo puedes creer, Jacob? ¿Que él no fue el que tiró la cerveza? ¿Cómo que no? Pero si él mismo subió al escenario. De hecho, tú me dijiste que él levantó la mano. Sí, levantó la mano, pero por borracho. Él solo quería bailar con la Jenny, ¿lo puedes creer? Ahora sí es verdad que mi diva está bien complicada. Estoy bien preocupado. Oye, Gabo, ¿averiguaste algo para sacar a mi carnala hoy o qué? Pues sí, pero la verdad está muy difícil, mijo. Le pusieron una fianza de $50,000. ¿Y de dónde vamos a sacar ese dinero a esta hora? Pues no lo sé. Los bancos están cerrados hasta ahora. Mira, Gabo, yo sé que no hay que pagar todo, ¿eh? Solo un porcentaje. Averigua bien cuánto hay que pagar, hombre. Yo voy a hablar con el promotor para ver si me da el dinero en cash, pues. ¿Qué hubo, compadre? Pues tengo una pregunta, pues. Tía, es que no entiendo qué tiene mi mamá en la cabeza. ¿Cómo es capaz de actuar de esa forma? Hey, no la podemos juzgar, no nos corresponde. Pero es que no por ser mi mamá, tía, le puedo aplaudir todo lo que hace. Al contrario, cuando uno quiere a alguien, lo peor que puede hacer es mentirle. It's not about lying to her, baby. She needs us and we have to be there for her no matter what. Ay, tía, perdóname por lo que te voy a decir. Pero es que yo no entiendo esa dependencia que tienes con ella. Eso no la ayuda, al contrario, le hace mucho daño. Sé que no lo entiendes. Lo sé, pero ella siempre desde niñita ha estado ahí conmigo. ¿Y no crees que precisamente por eso, por no decir las cosas a tiempo, es que ha cometido tantos errores? Puede ser, pero yo aprendí desde pequeña que ella siempre tiene la razón. Y por eso la respeto a pesar de sus errores. Que yo también respeto a Mom. Pero es que yo siempre le voy a hablar claro, tía. Aunque no le guste lo que vaya a escuchar, yo siempre le voy a decir lo que pienso. Look,
Ella me tomó de la mano en el momento más oscuro de mi vida. Cuando todos me criticaban, cuando nadie creía en mí, ella sí lo hizo. Siempre estuvo conmigo. Con rabia, con puños y gritos, cierro mi casa, ¿quién te ofende? Que te prefiero a ti, culpable o inocente. Y a pesar de todo, asombro las miradas que me clavan como espadas. Ignoro a quien no entiende que te prefiero a ti, culpable o inocente. Y a pesar de todo, yo te prefiero a ti y te quiero más que a mí, culpable o inocente, culpable o inocente. Las damas divinas. Ay, me pueden decir cursi lo que quieran, pero qué bonita es la Navidad, ¿verdad? Oye, ya, hora de montar la estrella. Ay, sí. ¿Lo vas a hacer? Sí, yo. ¿Seguro? Segurísimo. Bueno, a ver, Positive. Oh my God. dale, con cuidado, ¿no? Pásala. Pásamela, Jenny. ¿Seguro que no me caigo, Cés? No. ¿Alcanzas? Sí, creo que sí. Bueno, ok. Sí. Con cuidado. A ver. Con cuidado. Sí. No puedo. Ay, dale, que sí puedes. Almost there. Almost there. Bájate. Con cuidado. Uy. Y lo voy a aprender. ¿Listos? Sí. 1, 2 y... ¡Qué bello! ¡Qué hermoso! Déjame ver quién es. Bueno, Hey, sister. Are you okay? Mikey. Mikey. Espera, voy a poner el speaker para que mis hermanos también hablen contigo. Hello, brother. Hey, guys. Hi, ¿Cómo están? Mikey. Thank you so much. Bueno, ¿están haciendo cosquillas o viendo una película de Jim Carrey? No, estamos poniendo el arbolito navideño and it's so pretty. ¿Cómo estás? ¿Cuándo vienes? Todo bien. And hopefully I can make it for Christmas. Are you really coming over ese día, Mikey? Pues claro que sí. I got good grades in the exams y ese es el premio. Congrats, brother. Congrats. Eso quiere decir que lo estás pasando muy bien por allá, ¿no? No. No pienses eso. Like, I miss you guys and it's hard to be away from you. Plus, these walls are looking a bit white. Te voy a mandar 2 latas de pintura para que les dejes un bonito recuerdo navideño en el patio central, ¿eh? Mikey. Oh, don't tempt me. Look, once the world starts seeing that graffiti is a form of art and not a form of aggression, things are gonna start changing. ¿Me pasan a mamá? No, brother, está en México. Tiene un concierto en Mazatlán. Oye, ¿sabes qué? Quería contarte una cosa, pero no sé. No, nada. Mejor te lo digo acá, cuando llegues. No, así te toma por sorpresa. Hey, no. You already started it. You might as well finish it. All right, what is it? What's wrong? Mom's buying a mansion. Wait, what? Sí, está hermosa. Está en Encino. A mansion? Con tantos metros de pared para ti solito vas a poder hasta fundar tu propio museo del graffiti. Ya para. That's a good idea. No le hagas caso, brother. Una mansión. ¿Para qué quiere Jenny una mansión? Oye, tiene una casa bastante grande. Porque puede comprarla, porque tiene el dinero y es un sueño que ha tenido desde hace mucho. Pues sí, Rosa, pero ¿por qué mejor no invierte el dinero, oye? No produjo su último disco, ¿por qué mejor no pone una disquera? Pues yo también pienso que debería invertir en algo así, porque tú sabes que ella salió muy buena para los negocios, pero... Es que yo no entiendo qué le pasa a mi hija con el dinero. Es como si le quemara las manos, lo bota por todos lados, no más. Para entenderla, hubieras tenido que vivir como vivió ella, Pedro. Acuérdate, vivía en un garage húmedo, con un bebé en el vientre y otro en los brazos. Ahí fue donde le prometió a Chiquis que algún día iban a tener una mansión y tú sabes que lo que tu hija promete lo cumple. Bueno, pues siendo así no tengo nada que decir, aunque bueno, obviamente como padre me gustaría darle consejos para que hiciera lo correcto con su dinero, ¿no? Tú sabes que a ella como quiera siempre le ha ido bien, menos con los hombres. Uy, a lo mejor no le fue nada bien en Mazatlán, ¿no? Que fue donde empezó todo el asunto este del video de ese cochino, hombre. De verdad que ese video a mí me tiene mal, Pedro. No tengo paz. Querían ir a la iglesia, de veras. Era... Ay. Pues nos va a tocar así como Janie, ¿no?
poner la frente en alto y salir de esto con dignidad. Y ojalá que al desgraciado ese lo agarren y lo metan al infierno, no sé. Ese hombre, donde quiera que esté, tiene que pagar por lo que le hizo a nuestra hija. Avísale a los músicos que se presenten en el stage para la prueba de sonido. Sí, Jenny llega en 1 hora para el ensayo general y quiero que todo el mundo esté aquí sin falta. Oye, mijo, hazme un favor. Necesito que esas barreras me las muevan. No queremos que el público esté encima de los músicos. Por favor, todos esos cables que tienen allá, sáquenmelos porque no quiero que se vean. Gracias. Hola, disculpa, estoy buscando al representante de Jenny Rivera. ¿Ese soy yo? Muchísimo gusto, Ricardo Jiménez. Un placer, Gabriel Vázquez. ¿Cómo le puedo ayudar? Pues soy amigo personal y asistente del pelotero Grande Liga Esteban Loaiza. ¿Qué? Y pues me comentó que quería venir esta noche con su madre y su tía al concierto de la diva. Ah, pues no sabía que estaba en México. Sí, ahorita Esteban está jugando para los Tomateros de Culiacán. Y bueno, lleva rato queriendo ir a los conciertos de Jenny. Y por fin coincidieron. Y por eso justamente está aquí hoy, en Mazatlán, para verla. Ah, pues eso es todo un honor. Se lo voy a dejar saber a Jenny. Estoy seguro que va a estar encantada. Ella es fanática del béisbol. Perfecto, muchísimas gracias, Gabriel, ¿eh? Un placer. También será excelente noticia para Esteban. Bueno, qué bueno saberlo. Mira, ¿por qué no me haces un favor? Sí. Dile a Esteban que cuando llegue que me hable. Así lo puede dejar entrar por la puerta de los artistas. Le voy a tener unos asientos en primera fila especialmente para él y su familia. Órale, perfecto, Gabriel. Muchísimas gracias otra vez. Que estés muy bien. Tener joyas muy finas, soy una dama divina. Estoy preocupada por tu hermana, mija. No he podido hablar con ella desde que se fue a Mazatlán. ¿Crees que la van a atacar por lo del video? Ay, no sé, mijita. Ya de verdad que la han humillado tanto y han dicho tantas cosas feas de ella. Ay, mamá, que digan lo que quieran. Lo que no se dan cuenta es que cuando a mi hermana le dan un golpe se levanta hasta más fuerte. Sí, yo sé. Ella tiene esa personalidad. Pero me da miedo que el público no le responda. Porque en México la gente es más conservadora. El carisma de Jenny está por encima de todo eso. Mira nada más lo que le pasó en los Grammys. Estuvo nominada al mejor disco ranchero por La Diva en Vivo, ¿te acuerdas? Y tuvo que asistir a pesar de todo el escándalo del video erótico. ¿Y cómo terminó? ¿Qué modo fue? Hija, se me pone un nudo en la garganta nada más de acordarme porque fue una noche muy bonita. Estaba ahí mi hija cantando con Lupe y nominada junto a Alejandro Fernández, a Los Temerarios, a Pepe Aguilar, al mismo Vicente Fernández. Todos. Y no ganó. Pero no ganó, ¿por qué? Porque ganó el Chente. ¿Y quién le va a ganar a La Voz de todo México? Pero la pasamos bien, mami. Sí, esa fue una noche que no fue solo el triunfo de Jenny Rivera, fue el triunfo de toda la familia Rivera. Sí. Te ayudo, hija. Estás batallando. A ver, muñeca. Señor Loaiza, es todo un honor tenerlo por acá con nosotros esta noche. Muchísimas gracias por venir. Hombre, muchas gracias a ustedes por todas sus atenciones. Y me llamas Esteban, que estamos en confianza, ¿eh? Pues como tú digas, campeón. Mira, te presento. Es Elvira, mi mamá. Mucho gusto. Y mi tía Virginia. Ellas sí son fans de Jenny Rivera desde chiquitas. Y bueno, Es que bueno saberlo, ¿eh? Todavía no me he visto con Jenny, pero le dejaré saber que ustedes están acá. Y por favor, sigan. Ahí está la puerta para la entrada al escenario. Siéntanse como en su casa, que ustedes son nuestros invitados especiales esta noche. Muchas gracias, de verdad. Un placer. Con permiso y que se diviertan. Gracias. Ay, hijo. Tantos viajes a México y hasta que por fin se nos hizo ver un show de Jenny en vivo. Sí, caray, te confieso que yo también ya estoy bien contagiado. Quiero ver, es más, quiero conocer a Jenny. La quise contratar para una fiesta privada, pero me dijeron que no acepte ese tipo de contrataciones, ni modo. Ay, qué lástima, hijo. Me hubiera encantado tenerla en casa. Ella es espectacular. Pero ¿sabes qué, mijo? Ella siempre enfrenta los problemas con mucha dignidad y con mucha valentía. Sí, no cabe duda que no solamente es una gran artista, es una gran mujer.